Hola a todos compañeros, mi nombre es Fabiano Urbano, soy aprendiz ABA de ambientes virtuales de aprendizaje de la tecnología de desarrollo de productos electrónicos. En este caso estamos resolviendo un caso de estudio para la transversal de matemáticas nivel intermedio, donde nos piden que de acuerdo al censo de población del 2018 eh, realizado por el DANE, que visitemos esta página y y que demos cuenta sobre la información de cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. Dice, para esto dice que realicemos un detallado de información, revise si existen gráficos estadísticos que soporten dicha información. En caso de no encontrarlos, elaborarlos. Por ejemplo, histogramas, diagramas de barras, diagramas circulares, entre otros, dependiendo de la variable analizada. Listo, entonces nos remitimos al censo para saber dónde tuvimos la información y ya procederemos. Ok, entonces estamos aquí en el censo de 2018. Aquí nos dice cuántos somos, dónde estamos, cómo vivimos. En cada una de estas ítems podemos ver la información donde donde sacamos los datos para hacer el análisis. Nos dice que la cantidad de mujeres son 51.2 y hombres 48.2. Entonces con este rango de datos vamos a trabajar. En este caso pues vamos a abrir el Excel, y aquí como pueden ver aquí tenemos tres hojas: cuántos somos, dónde estamos, cómo vivimos. Para este dato pues el rango de datos que trabajamos fue con edades de 0 a 14, 15 a 65 y 65 y a más años. Dice que para la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de hombres, para estos rangos de edades los podemos clasificar aquí. La frecuencia relativa, que es la que calculamos acá, y esa frecuencia relativa la pasamos a porcentaje, que es estos valores que están acá. Dice, para los hombres, para la frecuencia absoluta acumulada, pues son los mismos que están acá, pero entonces se van acumulando. Para saber que hicimos las cosas bien, como pueden ver, este mismo dato, la cantidad de hombres, 21 menos, es la misma cantidad de hombres que está acá, y la misma cantidad de mujeres es la misma que está aquí. Exacto. En este sentido, pues como pueden ver, para las edades de entre 0 y 14 años está con un 22.6%, entre 15 y 65 que es de 68.2%, y para 65 y más que es de 9.1%. En este caso pues podemos ver que es bastante abultado el, el, la cantidad de personas entre 15 y 65 años. Es el mayor número de colombianos que, que hay en la población según el censo de 2018. En este caso pues nos piden que que miremos los gráficos si los hay, ¿no? En este caso están aquí este gráfico que lo creamos, y aquí nos muestra los rangos de edades y de 0 a 14, 15 a 65 y 65 y más. Aquí nos muestra los porcentajes en esta parte de acá de la derecha, y acá nos muestra la cantidad en millones, ¿sí? Entonces este gráfico fue creado, y en cuanto a los gráficos que encontramos, pues encontramos esta distribución de la población por sexo y edad, que nos da mucha información porque aquí tenemos datos del censo de 2005. En el 2005 sí podemos ver en la parte de acá abajo, la azulita, que son niños, ¿no? Niños entre 0 y 15 años, 0 y 19 años. Era bastante amplia la base en ese tiempo. Y vemos que para el 2018 se ha cortado, o sea que el índice de natalidad se ha disminuido, ¿sí? Ese es uno de los aspectos que encontramos o conclusiones que tenemos sobre el análisis de este censo. Entonces, ¿qué encontramos en este gráfico, ¿no? También vemos que en la entre 50 y 65 se han ampliado la cantidad de personas. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que se ha disminuido la base de la pirámide y se ha ampliado en la parte de arriba. En este caso, pues estamos ante un fenómeno de que la población se está envejeciendo. La población se está envejeciendo, y
y en políticas de seguridad social y en políticas de pensiones, vemos que hay un problema grave porque no hay una suficiente base para que sostengan a estas personas que se están envejeciendo. Cada vez vamos a ser más viejos, pero entonces no hay quien aporte a pensiones más jóvenes, entonces vamos a tener un problema. Y es ahí donde los gobiernos practican las políticas de aumentar las edades, aumentar los topes y, y es así como se maneja la política de acuerdo con los censos. Sí, en cuanto al gráfico que hemos creado, pues creamos este histograma que va relacionado a lo mismo con las edades y podemos ver las mujeres y los hombres cómo están relacionados en este histograma. Los podemos ver precisamente y utilizamos esta pequeña tabla que las trajimos de un pedacito de acá de la tabla de arriba y por poderla manejar más sencillamente. Este es el siguiente punto en donde estamos. Entonces nos remitimos a la página del DANE y aquí podemos ver donde nos dicen dónde estamos. La información dice que hay 44.124.27 personas censadas. En este caso pues es el 71% de la población, un centro poblado 7.1 y la 15.8 del rural. Todos estos datos son los que sacamos para hacer el comparativo. Nos remitimos al Excel en este caso y podemos ver aquí que sacamos los datos de la cabecera municipal, centro poblado y rural disperso. En este caso se están analizando los hogares por jefatura, es decir, los jefes de hogares. Hay jefes de hogares hombres y jefes de hogares mujeres. En este caso, pues para cada uno de los datos tenemos cantidades diferentes, al igual que su índice, o sea, su frecuencia relativa comparada con toda la población. Nos dice que tenemos 14.243 hogares. Se nos pide si no hay gráficos, creémoslo, pues estos gráficos hay una partecita que sí existe, que está aquí están denotados cada uno de las variables utilizadas, que es cabecera municipal, centro poblado, rural disperso y el total. Y vemos que para los hombres hay una mayoría de jefatura de hogares para hombres. ¿Qué significativa, no? ¿Qué significativa comparada con la jefatura de hogares mujeres? Entre otros gráficos que también realicé, pues están en cuanto a la jefatura para hombres en los centros poblados es el 71, en las cabeceras municipales el 56, en el centro poblado es de 62, mientras que en el rural disperso miren que es 61 para los hombres. Para las mujeres, para la cabecera municipal es el 43, para los centros poblados es 37 y en el rural disperso el 28. ¿Sí? Ese sería nuestro análisis para dónde estamos. Perdón, el siguiente punto, ¿cómo vivimos? Entonces nos remitimos a la fuente del DANE otra vez. ¿Cómo vivimos? Nos dice que hay 13.480.709 viviendas. De total de los hogares, 14.053.623. Que tenemos un acceso a servicios públicos del 93% de energía, 96.3%, el 86.4% de acueducto, 76.4% de alcantarillado y tenemos una conectividad a internet de 43.4%, que esa ha sido una de las metas de este gobierno. Dice el tamaño promedio de los hogares es de 3.1 personas, en cada hogar hay en mínimo, en promedio 3 personas. Entonces con base en esto también nos hemos sacado la información de acuerdo a los siguientes datos. Es decir, total de la cabecera, para saber cómo vivimos, tenemos un total de 13.480.729, lo que habíamos dicho. Un porcentaje significativo, el 61% viven en casas, un 32.75% viven en apartamentos, un tipo cuarto vive en 4.3%, vivienda tradicional indígena un 1.13%
y una vivienda tradicional étnica vive en 0.07% y otro tipo de vivienda 0.14%. Ese es en el análisis, como he dicho, retomamos los datos que trajimos de cómo vivimos de los datos del DANE y creamos este cuadro que está aquí, este cuadro de barras horizontal, donde muestra que la mayoría pues, de casas, la mayoría de viviendas están hechas como casas y pertenecen a los centro cabecera, centro poblado y rural disperso. En el caso de estudio, pues nos remitimos a la guía otra vez y nos dice que a partir de la información consultada, determinar las variables que fueron objeto de la medición. Entonces, nos devolvemos acá al cuadro. En cuanto somos, vimos que las variables utilizadas fueron los rangos de edades entre 0 y 14, 15, 65 y 605 y más. Sí. Que nos preguntan, pero nosotros la misión es para partir de ello con estos datos disponibles para el desarrollo de las variables demográficas, por ejemplo, el tamaño de los hogares, índice de envejecimiento, en este caso, como pudimos ver aquí, como les explicaba anteriormente, tenemos un índice de envejecimiento alto, donde la pirámide no va a ser sostenida por las juventudes porque el índice de natalidad se está disminuyendo. ¿Sí? El histograma que nos muestra las cantidades, y ese sería el análisis con respecto a cómo somos. En cuanto a dónde estamos, pues los datos, las variables utilizadas fueron los hogares por jefatura de las cabeceras municipales, centro poblado y rural disperso, y los gráficos pues, que se crearon fueron estos, que nos muestra tanto hombres como mujeres en sus jefaturas y la totalidad. Y para cómo vivimos, pues también se crearon estos datos. Los datos que tomaron fueron cabeceras municipales, centro poblado y rural dispersos, cuántas casas, cuántos apartamentos, cuántos tipos de cuartos, etcétera. Con este objetivo pues nos generó este gráfico y para hacer el análisis de lo que hemos realizado. Muchas gracias a todos por su atención. Ha sido un placer. Muchas gracias por ver el video.